Pedro, Claudia y Juan Luis están de regreso. Continuamos con más de Con Criterio, aquí, en Fabulosa 889. Daniel Pascual, dirigente histórico del Comité de Unidad Campesina, se encuentra hoy con nosotros para platicar sobre su aceptación del cargo de director de Fontierras, ese instrumento que surge con motivo de los acuerdos de paz y que tiene por objetivo comprar en el mercado tierras disponibles para luego distribuirlas a campesinos. Bienvenido, Daniel, gracias por acompañarnos hoy en Con Criterio. Qué gusto saludarte en esta madrugada, Juan Luis, y que te veo ahí muy vivo y muy... Canado sí, pero vivo todavía. Bienvenido. Bueno, no nos está viendo a nosotros, pero también estamos aquí muy vivos y muy atentos. Claro que sí. Un saludo, Daniel Pascual. Arranquemos por la controversia con esta conversación. He escuchado las declaraciones de Álvaro Arzú, me parece, que más o menos hace esta comparación. Le están dando a Drácula a cuidar el banco de sangre. ¿Cómo reacciona a esa y otras reacciones? Porque esta es apenas una ilustrativa. Otras reacciones con su nombramiento como director de Fontierras. Daniel, bienvenido a Con Criterio. Sí, bueno, nuevamente mi saludo, mi agradecimiento también por abrirse el espacio para, pues, no solo aclarar, creo que es un tema fundamental para el país, histórico, estructural, el tema agrario, y por ende levanta pasiones desde el sector indígena y campesino y por supuesto desde el sector terrateniente, sector empresarial y bueno, sectores políticos como el caso de Álvaro Arzú. En principio, digamos, siempre se usa calificativos como digamos, para abordar un tema tan necesario para el país. Efectivamente, el tema del Fondo de Tierras es pues de las pocas instancias gubernamentales o semigubernamentales que quedan para atender esa conflictividad enorme que tiene el país y por ende les da miedo a alguna gente, o mejor dicho, usan el miedo, ¿verdad? Ese comparativo de Drácula cuidando el banco de sangre, pues es eso, nada más. Yo creo que no valdría mucho la pena ni estar aclarando ni nada, porque no vale la pena. O sea, el tema agrario es un tema estructural, el tema del Fondo de Tierras tiene su propia ley, jurídicamente está bien establecido, y por supuesto mi nombramiento a ser parte del Consejo Directivo. Creo que ahí hay una cuestión que hay que subrayar. Yo no voy a ser el gerente del Fondo de Tierra ni el subgerente, sino que he sido nombrado por organizaciones campesinas para representarlos en el Consejo Directivo del Fondo de Tierras, solo que el término que usa la ley del Fondo de Tierras es director titular en representación de organizaciones campesinas, ¿verdad? Eso creo que es lo que debo de decir. Entonces, ¿no te nombró el presidente de la República? ¿Este no es un cargo que deviene del Ejecutivo? ¿Este es un cargo que deviene de ese Consejo? Correcto. Viene de la ley del Fondo de Tierras, que al principio el Fondo de Tierras, en el marco de los acuerdos de paz, le fundamentan 3 acuerdos: el acuerdo de identidad y derecho de pueblos indígenas, el acuerdo socioeconómico y el acuerdo de reasentamiento de la población desarraigada. Recordemos los refugiados, los desplazados internos durante la guerra. Y la ley se pretende entonces buscarle soluciones, no solo por la vía de créditos y compra de tierras para campesinos, sino que también darle la certeza jurídica a comunidades indígenas, organizaciones y pueblos. El término que usa la ley es la regularización de la propiedad de la tierra, ¿verdad? Este Fondo de Tierra no puede regular la propiedad privada, sino que es la propiedad, digamos, del Estado, que está tierras estatales que sean reclamadas por comunidades indígenas, campesinas, tierras comunales, tierras ancestrales, para darle su certeza jurídica, ¿verdad? Y por supuesto, tiene que estar acompañado de procesos y proyectos productivos, y se crea un programa más que fue el tema de arrendamiento de tierras
el cual nosotros también que tenemos y queremos revisar porque no ha permitido avanzar en dar solución a la tierra, sino que son paliativos en otro sentido, ¿verdad? Entonces, este cargo no es ser funcionario público. O sea, aclaro, la ley establece bien y en su reglamento que existe una comisión paritaria de derechos relativos a la tierra de pueblos indígenas, como mencioné, según los acuerdos de paz que mencioné, y a través de su propia ley establece que periódicamente organizaciones indígenas y campesinas, e igual la Cámara del Agro, igual las cooperativas deben de pues reemplazar a sus representantes titular y suplente en el Fondo de Tierra, en la Junta Directiva del Fondo de Tierra, para que ésta tenga una vida dinámica. Pero lo que sucedió últimamente es que los representativos indígenas y campesinos, y que ya no tenían ninguna representación, se quedaron más de 20 años, y yo tengo que decirlo. No me voy a tomar ningún empacho de decir que hubieron gente, entre comillas, representando indígenas y campesinos, que se quedaron ahí por más de 20 años. ¿Con qué interés? ¿Por qué no entregaron cuentas a las comunidades y pueblos indígenas o a las organizaciones campesinas? Y en este sentido son 22 organizaciones con personalidad jurídica campesinas que me nombraron, que me delegaron a mí para ser parte de este consejo directivo. Daniel, no es ninguna dádiva incluso, ¿verdad? Sino que es un tema ganado a pulso. Daniel, ¿qué hace que, vamos a decir, esos 20 años de anclaje de algunos de organizaciones indígenas en el Fontierra que se destrabe ahora? ¿Por qué se cambia? Si habían estado ahí, no sé si enquistados, permanentes, lo que fuera. ¿Qué hace que ahora lo nombren a usted en vez de haberlo dejado, por ejemplo, como estaba? Sí, bueno, en principio, digamos, la ley establece que hay cambios periódicos. En los dos casos, indígenas y campesinos, tuvieron que haber, digamos, renovado su participación, su delegación en esta junta directiva, en algunos casos por las mismas organizaciones. Recordemos que el acuerdo de identidad, la organización que llevó a cabo mucho la implementación fue la COPMAGUA, que era la Coordinadora de Organizaciones del Pueblo Maya de Guatemala, que a principios del 2000 también comienza su debilidad y desaparece, digamos, como organización indígena. Luego, la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas, CENOC, que fue el que nombró a otro personaje, y también desaparecen. Entonces, también debo decir que por parte del tema de los acuerdos de paz desaparece, por ejemplo, la COPART, que es la Comisión Paritaria de Derechos Relativos a la Tierra de Pueblos Indígenas. Posteriormente eliminan a la CEPAS, que era el ente donde coordinaban esta COPART. Desaparecen otras instituciones de los acuerdos de paz, y entonces se pierde como el anclaje organizativo. Pero estos personajes no buscaron alguna forma para entregar cuentas y decir, miren, seguimos o nos cambian acá, ¿verdad? Entonces, por un lado, digamos, se pierde la institucionalidad de los acuerdos de paz, pero por otro lado, no hay una voluntad personal de ellos de decir, entregamos cuentas, nos cambian o seguimos nosotros, ¿verdad? Entonces, puede sonar un poco ambiguo, pero creo que aquí es más de la responsabilidad política, ética y moral de estos personajes para haberlo presentado y planteado, ¿verdad? Ahora, lo que sucedió, Pedro, es que se reinstala la COPART a partir de la Secretaría Privada de la Presidencia, y hace unos meses meses atrás, y esta COPART pues convoca a elegir a nuevos representantes. Así lo establece la ley del Fondo de Tierras, así establece el reglamento de la ley, y por supuesto que hemos llenado entonces todo el ámbito institucional, legal, jurídico, para que nuestro nombramiento no tenga ningún impedimento, ni técnico, ni político, ni jurídico,
O sea que es una actuación de Ana Glenda Tájer como secretaria privada la que reactiva el sistema del Fontierras, pues actualiza o reactualiza los nombramientos o fuerza a la reactualización de los nombramientos, y eso abre el camino para que llegues a esa posición. Y entiendo que ahí vas a convivir con representantes, por ejemplo, de la Cámara del Agro y representantes de qué otros sectores, del gobierno hay algunos, supongo yo. Así es. Bueno, debo de también informar o ampliar un poco la información. Las organizaciones campesinas actuales, que es el Comité de Campesinos del Altiplano, el Consejo de Organizaciones Comunitarias de las Verapaces, la UBOC, la Asociación Indígena Maya Chortí, Nuevo Día, y el Comité de Unidad Campesina, nuevamente hicimos un acercamiento, una alianza para presentarle a Bernardo Arévalo un planteamiento para retomar y reestructurar la institucionalidad agraria. Como repito, todo en el marco establecido de la ley, y afortunadamente fue tomado en cuenta y se firma un acuerdo agrario el 7 de febrero de este año con Arévalo, donde uno de los compromisos es abordar la problemática agraria, la conflictividad, y para eso la necesidad de reestructurar el Fondo de Tierras, la creación de la subsecretaría que tiene que ver con diálogo y conflictividad, con análisis, estudios registrales y catastrales con el tema agrario, y por supuesto les planteamos una comisión de atención a las crisis que hay y que han habido, no solo en desalojos o procesos actuales, sino que también en conflictos limítrofes, ¿verdad? Ya conocemos el caso de Ixtahuacán y Nahualá. Se va a referir a uno de los más clásicos. Daniel, me llama mucho la atención, y veo que también a la audiencia de Con Criterio le llama la atención esas actividades, esas acciones que podemos ver que el Fondo de Tierras toma en el corto o mediano plazo. Por favor, ilustre, cite ejemplos o explíquele a los oyentes qué acciones veremos que se toman. Ya dijo usted atender la conflictividad. Creo que se pueden contar los conflictos de tierra por miles, 4,000, 5,000 tenía el Sistema Nacional de Diálogo, pero quisiera que nos ejemplificara con uno o varios casos qué acciones o qué incidencia puede tener Fontierra. Claro que sí. Bueno, volviendo un poquito a plantear las políticas del Fondo de Tierra, o sea, las acciones concretas. En los acuerdos de paz se establecía que debería existir, digamos, una institucionalidad agraria, o sea, no solo el Fondo de Tierras, el catastro, el registro, el RIC que le llamamos ahora, para hacer las mediciones de tierras, estudios registrales, catastrales, etcétera. También existió la Secretaría de Asuntos Agrarios, que era el que veía la conflictividad y el diálogo. Existió después la Comisión Nacional de Diálogo Permanente, y las acciones del Fondo de Tierras, como repito, uno que más suena es el tema de recepción de solicitudes de créditos para compra de tierras. En este sentido, en los primeros años de los acuerdos y de la ley del Fondo de Tierras, se estableció que eran 300 millones que el gobierno tenía que inyectarle de fondos al fondo, valga la redundancia, al Fondo de Tierras, y que estos deberían ser revolventes, o sea, que puedan tener retorno para que las comunidades que tienen créditos hoy puedan pagar y que esos fondos vayan creciendo y que otras comunidades puedan tener créditos para acceso a la tierra. Luego, la otra política que menciono es que el Fondo de Tierras tiene por obligación o por mandato legal dar certeza jurídica, que es lograr ese proceso de no solo titulación para que se establezcan bien los derechos, no solo de grupos, de comunidades o de pueblos, a sus tierras. Y para eso el Fondo de Tierra crea la figura de empresas campesinas asociativas, también reconoce a comunidades indígenas, de pueblos indígenas registrados en los municipios, etcétera.
Posteriormente se tergiversa un poco su mandato y crean esta política de arrendamiento que nosotros queremos revisar fuertemente porque creemos que puede ser no solo un programa clientelar, sino que también que tiene muchos elementos que puedan caer en corrupción dentro del Fondo de Tierra. No estoy diciendo que no hay corrupción en el tema de en la compra también, claro. Compra también, ¿verdad? Porque han comprado fincas inservibles por millonadas gigantescas. Porque también el sector privado tiene una responsabilidad. Cuando fue la crisis cafetalera, se vendieron las fincas que ya no producían. O sea, fincas que las tierras, los suelos ya habían sido quemados con tanto fertilizante, tanto agroquímico, y se le dio a las comunidades campesinas, y eso fue que permitió un fracaso a las comunidades campesinas porque las tierras ya no eran fértiles, no permitían. Muchas fincas dijeron que tenían infraestructura, que tenían ríos, igual como aquel cuento, ¿verdad? De que te vamos a poner un puente y después miramos si hay río o no hay río, ¿verdad? Daniel, pero déjame interrumpirte para sacar una conclusión propia. Pienso que tu integración a esta instancia es un cambio bien importante en tu trayectoria y en tu vida. Dejas de ser exclusivamente, como has sido hasta hoy, un líder campesino que cuestiona el sistema, que le reclama al sistema, que se opone al sistema, que en muchas ocasiones ha sido visto incluso como antisistema, para integrarse a ese sistema y a una de las opciones que el sistema, vía los acuerdos de paz, creó para darle solución a la demanda de tierra en el país. Vos te integras al sistema. Tenés eso claro, ¿verdad? Claro que sí, ya habíamos, mira, en el 98 hicimos el Congreso Nacional Campesino, 2 años después de la firma de la paz, y ahí establecíamos nosotros que había que entrar a interlocutar con el Estado guatemalteco. Por ende, yo siempre hago referencia que nosotros fuimos del sector con mayor propuestas de ley para resolver estructuralmente el tema agrario a partir de la legislación y de las leyes nacionales. Lo que sucede siempre se pone en el foco de la visión, los accionares, digamos, reivindicativos de protesta, pero nunca se nos ha preguntado qué propuestas hemos hecho al Estado. Y yo me van a faltar dedos para contar cuántas leyes hemos propuesto. La ley del Código Agrario, el Código Procesal Agrario, la propuesta de tribunales agrarios, el tema de que dice la Constitución que debe haber una ley específica para tierras de pueblos indígenas, no ha sucedido. La ley de aguas, la ley de desarrollo rural, la ley de desarrollo rural, llegamos y está engavetada ahorita porque ya pasó la segunda lectura en el Congreso. En el 2002 fue el CACIF y la Cámara del Agro que frenaron este proceso. Nosotros hemos creído que había que entrarle a trabajar por la paz en ese marco de la firma de la paz, la democracia del país, a partir de que haya justicia social, ojalá algún día, y por supuesto que haya desarrollo para el país. Eso ya habíamos apostado a él. Lo que sucede es que nos interrumpen con la firma del Tratado de Libre Comercio, con la apertura de las concesiones mineras que de una vez vinieron casi a enterrar los acuerdos de paz y nos quedamos otra vez, digamos, sin esa estrategia. Y en este momento que hay un gobierno que tiene apertura de diálogo, yo así le llamo, o sea, no hay que poner más calificativos, sino que hay un gobierno que cree en la democracia, cree en la legalidad del país, cree en el desarrollo y cree que podemos salir como país. Queremos nuevamente apostar a eso, ¿verdad? A participar. No voy a decir desde adentro porque el Fondo de Tierras es un ente semiautónomo donde hay una parte del gobierno y, como ya decíamos, está el sector empresarial, está el sector indígena, campesino, sino que el intento de encontrar incluso ese diálogo, a pesar que tenemos controversias con la Cámara del Agro, hemos tenido con distintos presidentes de la Cámara del Agro, siempre ha sido un poquito chocante la comunicación, pero... Decís que no estás adentro, pero
Pero hoy vas para adentro. Más adentro. Gracias, Daniel, por acompañarnos el día de hoy y por ofrecer respuesta a todas nuestras preguntas sobre tu llegada al Fondo Nacional de Tierras. Saludos. Muchas gracias, Gracias. Pedro, muchas gracias, Claudia y Juan Luis, y pues aquí a las órdenes siempre, porque creo que siempre le hemos apostado al país, al desarrollo, solo que como el día de ayer que le dieron un sesgo a esto, que pareciera que yo voy a ser el titular gerente general del Fondo de Tierras y que ahora va a haber expropiación y Que esto. vas a decretar la reforma agraria. Por Muchas eso, gracias. pero por eso era oportuno arrancar allí, por la controversia que generó. Muchas Exacto. gracias por acompañarnos. A ustedes también, gracias, Juan.